No, bueno, un partido que bueno, yo creo que estuvo competido. Nos marcó mucho el primer gol en el minuto 4, demasiado pronto, porque bueno, nuestra idea era hacer el partido un poco largo, bueno, sabiendo que ellos tenían gente de mucha calidad, pero que se les podía hacer largo aquí en Ganzábal. El problema fue eso, que nos marcaron en el minuto 4, que luego las que tuvimos en la primera parte no fuimos capaces de hacerlas, y luego en la segunda sí es verdad que ya nos entraron un poco más las prisas, y a partir de ahí se volvió un partido un poco de transiciones para un lado y para el otro, y bueno, al final acabó cayendo el segundo de ellos, como podía haber caído el empate nuestro, pero bueno. Sí, está claro que ellos, una vez que además que se pusieron por delante, pues hombre, tanto pues lo que dicen, sobre todo pues, la gente que tiene arriba, tanto Iker como Ricky Navarro, como Naya, como Guille, unido al centro del campo con Borja y cosas, pues bueno, era complicado. Una vez que se nos pusieron por delante, saben manejarlo bien y luego cada vez que les llegaba el balón a la zona de arriba, pues eran capaces de crearnos peligro al encontrarse pues muchas veces casi en igualdad numérica contra nuestros defensas. Hombre, a nosotros en este caso pues casi que nos viene mejor porque bueno, pues siempre que tienes un partido como el del domingo y lo pierdes, bueno, pues cuanto antes casi llegue el siguiente, mejor. Además, bueno, vamos a Barcia, que están en un muy buen momento, no van líderes, que es un equipo muy complicado de ganar, pero bueno, precisamente por eso también es un reto que nos ilusiona y que intentaremos hacerle frente. No, el único pensamiento está en el encuentro del Barcia. Tenemos la suerte de que somos una plantilla relativamente amplia, bueno, tenemos alguna lesión, pero relativamente amplia, y que tenemos gente, pues yo creo que bastante equiparable en nivel y cualquiera que pueda entrar lo va a hacer igual o mejor que el anterior. También habrá cambios por la diferencia del campo, la diferencia del equipo rival, bueno, pues hay otras condicionantes que también nos van a ayudar a hacer cambios pues para otro tipo de jugador que creamos que pueda hacerlo bien.